Buenas tardes. Déjenme nomás bajarle el volumen a mi celular para que no vaya a sonar. Ok, listo. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Marco Curiel y soy terapeuta en biodescodificación y tengo 20 años, 21 años trabajando en mí. Y hoy me invitaron aquí a dar esta plática, esta charla. Me gustaría, si pueden, que prendan su cámara, el que guste, para poderlos conocer. Ajá. Voy, ¿eh? ¿Ya? ¿Me trae la otra de esta, por favor? Ahí está en el anaquel, en el librero. Está muy bien. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Luz, y a los que ya conozco, buenas tardes. El tema que escogí, le dije a su lema, era cómo podernos liberar a través de, liberarnos completamente a través de esta terapia que a mí me encanta, que es lo que es la bioscodificación. Me ha ayudado a poderme liberar mucho en plano emocional, físico y espiritual. Lo primero que llevé fue por un accidente que tuve por el lado físico, y yo te quiero decir que tengo un largo trabajo en mí que traté para llevarlo, para no regresar a donde mismo. A los 29 años tuve un accidente, me quedé paralítico. A los 31 tuve un preinfarto. No podíamos tener hijos, entonces de ahí para acá empieza mi proceso de recuperación y de andar buscando pues la sanación. Algo que te quiero decir que me quedó muy grabado en mis primeras sesiones es que me preguntaron que la sanación no es para el que la necesita. Yo quería una sanación rápida, empecé a gastar mucho en ciertas terapias, pero lo que nunca se me olvidó es que la sanación solo es para aquel que la busca intensamente. Entonces, se me quedó muy grabado. Yo exigía muchas veces estar sano, ser feliz, sentirme completo, seguro en lo económico, en lo material, en lo emocional, pero no era así. Siempre hacía falta algo o sobraba mucho de otras cosas, ¿no? Entonces, este camino me llevó a estudiar lo que es la biodescodificación. Empecé con algunos diplomados, después me certifiqué por una universidad. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Si gustas, le cierras o le cierras allá. Entonces, mi tema es cómo poderte liberar, poder alcanzar la liberación en los tres aspectos principales, ¿no? Tanto en lo emocional, en lo físico y en lo espiritual. Hay un proceso que iniciamos siempre en lo físico, en lo material, que va ligado con el mundo emocional. Pero en lo físico siempre es lo que sentimos, ¿no? Y lo que nos está sucediendo en estos momentos: me duele el cuerpo, tengo ciertas heridas, me duele la cabeza, me duele el brazo, tiene algo físico. Tenemos que sentarnos, nos cansamos de estar sentados, de estar acostados, nos empieza a doler el cuerpo, la vista, tengo frío, tengo hambre. Empezamos con los sentidos, ¿no? Este mundo es muy difícil de interpretar en nuestro interior porque siempre va ligado a los cinco sentidos que tenemos, ¿no? La vista, el olfato, el tacto. Entonces es muy difícil interpretar todo este mundo a través de esa pequeña forma de interiorizar nuestro exterior, que es a través de los cinco sentidos. Entonces siempre lo que es el dolor físico, la incomodidad, el frío, el hambre, es algo que se preocupa mucho. Pero yo quiero ir separándote y diciendo que eso es porque somos mamíferos. Tenemos un cuerpo animal, tenemos un cuerpo que tiene ciertas necesidades y hay que cumplirlas. Cuando el cuerpo empieza a sufrir por parte del mamífero, pues empezamos a tener otros problemas, ¿no? De ahí se va al mundo emocional. El mundo emocional es para poder vivir, sentir todas las emociones, sentimientos y poder tener conciencia de lo que es este mundo. Algo de lo que he aprendido es cuando estamos aquí es para poder vivir.
Y el hecho de estar viviendo solamente es poder sentir. Entonces, hay gente que no quiere sentir dolor, sufrimiento, hay gente que no quiere sentir una pena, pero sentimos porque va ligado a la vida. Entonces, si quiero vivir, tengo que estar sintiendo, tengo que estar viviendo el mundo físico y el mundo emocional o sentir el mundo emocional. Para mí es importante tener esas conexiones. Hay gente que huye al dolor. Yo lo que te puedo sugerir o ver o lo que he aprendido yo en estos años es que por estar evitando el dolor y el sufrimiento, siempre recibía un castigo. Entonces, si yo quiero alcanzar una liberación en esos tres aspectos, en el mundo emocional, en el mundo físico y lograr una liberación en el mundo espiritual, tengo que hacer ciertas cosas que se me está permitido, pero que no me va a agradar, como pasar y enfrentar lo que es el dolor, ya sea físico o el dolor emocional. Por ahí alguien dijo que este mundo era inevitable el dolor y el sufrimiento, pero tenemos que pasar por él. Cuando tratamos de evitarlo, siempre vamos a recibir el castigo y el castigo, porque no quiero enfrentar lo que es el dolor. La gente le huimos al dolor. Entonces yo voy, empiezo a tener dolor, sufrimiento y quiero salir corriendo, me quiero ir por otro lado, buscar un camino más cómodo, más confortable, un camino más rápido. Yo voy a veces con el doctor, llevar a mis hijos y le preguntan si tienen una gripa, ¿no? ¿Quieres una inyección o pastillas? Pues obviamente piden las pastillas para evitarse el dolor, pero el castigo es que van a estar más días en cama, van a tener temperatura, la infección de garganta, ¿verdad? Se van a sentir mal, van a estar con calor, con frío, incómodos, sin dormir bien, sin hambre, con mucha sed y un montón de cosas que trae la gripa, ¿no? Por ejemplo, o una infección de garganta. Pero el que se quiere acabar rápido, pues pasa por el dolor de la inyección. Entonces, en el mundo espiritual debe ser así también. Tenemos que tener una necesidad de liberar nuestro espíritu. Está ligado mucho nuestro espíritu y el alma a nuestra vida. Entonces, te quiero ir explicando cómo funciona este mundo para lo que yo tuve que saber y aprender. Primero que nada es entender que soy un espíritu increado, no, no fui formado, no fui fabricado, es un espíritu que viene directamente de la fuente o del creador o de Dios, como cada quien tenga. Ese espíritu vaga por muchos lugares del universo, de lo que tenga que ser, y cuando encarnamos, se empieza a fabricar el alma. El alma está conectada mucho a lo que es el cuerpo físico, a todas las vivencias. Hay una psicóloga que me gusta lo que dice lo comparto porque va muy de la mano con lo que es biodescodificación. Y es nuestra forma física, depende de nuestras heridas del alma, ¿no? Esta psicóloga francesa, Louise Bournois, habla de este dolor que se ve a nivel físico o nuestras heridas del alma. Le pone 5 heridas del alma, ella la nombra así, que esas heridas del alma, rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Yo las desconocía por completo, la mayoría de la gente las desconoce. Entonces tenemos que trabajar para alcanzar una liberación. ¿Qué quiere decir la liberación? Es estar fuera y libre de un mantenimiento, de las consecuencias, de las causas. Me tengo que liberar en mi mundo emocional para que pueda ser controlado por la inteligencia emocional que es mi mente. Si nosotros, aquí tengo un librito que les voy a enseñar, me gusta mucho este librito, es la teología de la enfermedad y de la salud mental y emocional. Y este libro nos comparte, viene un párrafo de una revista que se llama Salud Mental, que corría en Estados Unidos, es de mayo del 71. Dice, la enfermedad mental emocional es una enfermedad espiritual. No existe nada de malo en la mente, únicamente que es dominada por las emociones. Entonces, no somos libres si nuestras emociones siguen gobernando la mente. Por muy inteligente que seamos, muchas ganas que tengamos de cambiar, de tener, de poseer, de vivir de cierta manera, no nos va a permitir las emociones. Por eso lo que tengo que hacer es empezar a liberar las emociones
que han estado estancadas en nosotros por muchos años. Todos los psicólogos van a la raíz del dolor, del sufrimiento, porque está en la infancia, pero nosotros nunca liberamos las emociones que tuvimos en la infancia. Por ejemplo, los hombres, mi padre decía, los hombres no lloran. Entonces yo no podía liberar una emoción. Entonces yo no tenía que llorar, me tragaba las lágrimas, me contenía y lo que yo empecé a hacer fue a frustrarme y a llenarme de ira, de enojo, que también es una enfermedad, la neurosis. Entonces, todo lo que tenemos que nos ha hecho falta siempre es liberar las emociones compulsivas que han estado ahí atoradas por tantos y tantos años. No nos dejan llorar, no nos dejan gritar. eh, por ahí había una terapia de vete al fútbol y grítale al árbitro, ¿verdad? O grítale, vete a la lucha libre o al box y grita y saca las emociones, porque no nos permitían. No nos permiten ser ni siquiera tener una libertad de tener una verdadera catarsis, de llorar y sufrirlo por última vez y como es debido a alguna emoción de la infancia, algo que nos dolió tanto como un abandono, una separación, un golpe, un maltrato. En mi caso, pues fui abandonado por mi mamá, ¿verdad? Se fue de la casa y yo tenía 11 años, entonces nunca lo trabajé. Mi papá, una persona rígida, fuerte, neurótico, alcohólico, pues tampoco me permitió que yo llevara un papel de niño, jugara y me comportara como un niño, ¿no? Siempre me quiso formar como un adulto y prepararme a la vida de adulto cuando yo era niño. Es otro error, ¿no? O sea, puedo enseñar a mis hijos a poner, a usar un desarmador, una herramienta, pero no obligarlos a un trabajo. Entonces, así hemos estado acumulando por mucho tiempo, cada quien tiene su edad, ¿verdad? Actual, pero ¿cuántos años de tu vida has estado reprimiendo tus verdaderas emociones, tus verdaderos sentimientos? ¿Quién te dijo que era malo lo que sentías? ¿Quién te dijo que si odiabas a tu papá, a tu mamá, que si no querías ir a misa o no querías confesar o no querías a esa maestra, no tenías por qué? Fuimos educados para contener, comportarnos más por educación que por una vida espiritual. Entonces, nuestro espíritu no está liberado ni siquiera con esas emociones que han estado ahí atoradas. Celos, resentimientos, miedo. Nosotros hemos tenido muchos miedos desde la infancia que no nos han permitido ser libres, ser abundantes en muchas formas. Tener una salud es parte de la carencia que hemos tenido afectiva, es parte de que no hemos liberado las emociones, que no nos han permitido, por ahí con esta psicóloga Luis Bornoe, dice que una persona que tiene la herida de la humillación y la injusticia ni siquiera ha gritado por dolor. Entonces, ¿cuántas veces estás atrevido a liberarte y decir, me duele esto que me he vivido, me duele cómo he estado viviendo los últimos años, me quiero liberar de todas estas emociones que han estado reprimidas en mí? Hay lugares, hay retiros espirituales, hay retiros, ¿verdad? Por ciertas agrupaciones, hay retiros de alcohólicos anónimos, de neuróticos, hay retiros de la iglesia, hay muchos retiros donde hacen ejercicios para poderte liberar de las emociones compulsivas que han estado ahí. Entonces, en estos procesos, no sé en qué proceso vayas tú o vaya la mayoría, no sé qué vean, qué escuchen, en qué estén trabajando, en qué nivel de su vida espiritual estén trabajando, pero es algo que nunca tenemos que abandonar. Yo les digo que esto es para el resto de nuestras vidas, porque no estamos sanados en totalidad ni curados. Tenemos tres conflictos principales, nuestro cuerpo y vida como mamíferos, ¿verdad? Que en esta vida de mamífero están los cuatro instintos primarios, que te los voy a decir, veo que me están anotando, hay gente que ya lo sabe. Tu instinto sexual, tu instinto material, el dinero, la casa, la cueva, ¿verdad? El instinto emocional y el instinto social. Como buenos mamíferos tenemos que estar unidos a una familia, a pertenecer a un grupo, porque en nuestras memorias ancestrales, nuestras memorias arcaicas, el animal que era expulsado de su clan estaba destinado a morir, a ser tragado por un animal, ¿verdad? A morir de hambre, a morir de frío. Entonces, siempre nuestros miedos están ligados muchas veces a esos miedos arcaicos. En biodescodificación así los tenemos que ver. Entonces, no nos hemos permitido ni siquiera sentir un miedo
real. Siempre tenemos muchos miedos irreales. Existen esos dos miedos también que desconocíamos y están basados muchas veces por nuestros miedos arcaicos, ¿no? El miedo te hace que te congeles y quedes parado sin moverte, como muchos animales reaccionan así, o el miedo te hace salir huyendo. Pero nosotros nos hemos detenido. ¿Cuántas veces hemos tenido una relación que queremos salir huyendo y no podemos por miedo? Miedo a que los cuatro instintos no estén satisfechos. Sexual, material, el dinero, el trabajo, el emocional, ¿verdad? ¿Quién me dé ese apapacho, esa caricia, esa ternura, esa aprobación? Y pertenecer a una sociedad, ¿no? Nuestra primera sociedad, pues la familia en la que nacemos, pero vamos creciendo y queremos pertenecer a estas familias y ser sociales, pero cuando hay una enfermedad emocional, nos resentimos y nos alejamos, pero no hemos gritado nuestro verdadero sentir. Entonces, es muy importante para tener una liberación emocional, poder liberar las emociones que han estado ahí contenidas por mucho tiempo, y cualquiera, ¿eh? Hay gente que se puede ir al bosque, hay gente que se puede ir a gritar en algún deporte, o hay gente que puede ir a trabajar sus verdaderas emociones. Esto que te acabo de leer de este librito, la enfermedad mental y emocional es una enfermedad espiritual. No existe nada malo en la mente, únicamente que es dominada por las emociones. En otro punto dice, esta enfermedad es causada por el egoísmo innato y su consecuente incapacidad de amar. Y aquí quiero abrir un paréntesis por algo que desconocíamos. Si el mundo emocional gobierna nuestra mente y no podemos ser tan inteligentes como para no llevar con muchas consecuencias nuestras vidas, es porque no hay una inteligencia emocional. Pero si las emociones compulsivas tratan siempre de controlar nuestra inteligencia, es porque no tenemos control sobre nuestra mente. Y el mundo emocional, compañeros, no existe. El mundo emocional no es físico, no sale en una aerografía, no sale en una fotografía, no sale, son simplemente lo sentimos, pero se apodera de nuestra mente y ya no nos permite pensar. Entonces muchas veces nuestras vidas son decididas por las emociones. Me enamoro, me gusta, me tratan muy bien, y estoy feliz y me caso, me quiero casar. Duro en una relación 4 o 5 años para ver si me conviene o no esta persona, pero no me atrevo nunca a dejarla y tomar una decisión porque siempre está basada en las emociones. Le hago algo, me vuelvo controlador, manipulador, empiezo a herir a ella reacciona como animal, ¿verdad? Este mamífero, me empieza a ofender, a hacer algo, y siempre son el mundo emocional el que decide. Después llega lo que es la etapa para ponernos felices, ¿verdad? Que es lo que quiero recibir para mi egoísmo. Cambio, una cena, una plática, una noche de buen sexo y volvemos a tener esa relación disque estable. Pero nunca va a ser así porque son relaciones que nunca han madurado, que siguen en un mundo infantil, siguen unas emociones tan inmaduras que se vuelven tantas como dependencias, ¿verdad? Nos volvemos dependientes, nos volvemos codependientes, sin ti no vivo, si tú no estás feliz, yo no voy a estar feliz. Y ese es el mundo emocional en el que entramos. Yo te quiero decir que tenemos que empezar a tener control sobre nuestras mentes, qué son mis pensamientos en la mente y empezar a hacer todo lo que en mi mente estoy creando y llevar a la acción lo que son mis pensamientos. Hemos deseado muchas cosas. Yo deseaba volver a caminar y cuidarme para no volver a perder mi estado de salud. Al año exactamente que quedo paralítico, tengo otro accidente. O sea, nunca me cuidé. Cuando me veo casi en la ruina, a punto de morir, es cuando empieza a tener importancia la vida y quiero cambiar. Entonces, ¿para qué es la sanación? ¿Para qué es la curación? Es para la persona que realmente la desea intensamente y hace todo. Como dicen por ahí, hemos tenido un fondo de dolor y sufrimiento que me hacen buscar y reaccionar de otra forma. Empiezo a querer y adorar la recuperación, me empiezo a sentir bien y empiezo a tener que liberarme de lo que es las emociones compulsivas. Primero es aprender. Tengo que hablar
decirlas, ya sea en terapia, psicólogo, un sacerdote, en los grupos, un padrino, una madrina, quien sea, pero tengo que aprender. No se lo puedo decir al amigo, al compadre, a la comadre, a mi mamá y a mi papá, porque podemos crear muchas cosas y podemos dañarlos a ellos. Tengo que buscar a alguien que pueda darme esa terapia y escucharme y sobre todo que yo pueda ser comprendido y yo estar en una fase de aceptación y que todo lo que me digan lo tengo que aceptar. Aquí nosotros en el consultorio las terapias se detienen cuando la gente le movemos la herida, ya sea cualquier herida del pasado, de la infancia, rechazo, abandono, humillación, traición o injusticia, o en el lado emocional empezamos a ver sus defectos de carácter controlador, mentiroso, ¿verdad? Controladora, dependiente. Hay muchos defectos de carácter, pero principalmente los problemas que tenemos emocionales y por lo que hemos sufrido es porque estos instintos mal encausados del mamífero han tenido conflictos por los defectos de carácter. Entonces, si yo empiezo a analizar mis cuatro instintos y veo mis defectos de carácter. Si yo me volví un hombre controlador y alguien en una terapia me lo dice, tengo que empezar a aceptar y llevar una recuperación, ir a la raíz de por qué me hice un hombre tan enojón, tan controlador, tan manipulador, por qué me hice iracundo. Cuando empiezas a analizar en tus defectos de carácter y empiezas a trabajar en ellos, dejas de sufrir mucho y de hacer de sufrir a los demás. Dejamos de ser posesivos y controladores porque siempre tenemos una tendencia de imponer nuestros instintos a otro, como muchas veces sucede, ¿no? Nuestro instinto sexual, el instinto material, necesito, ¿verdad? Y necesito de ti esto, mi instinto emocional y te lo quiero imponer, quiero ser, que me quieras, quiero ser amado, pero yo qué quiero dar. Entonces, para yo tener una liberación, una verdadera liberación, primero va a ser emocional, de todas esas emociones que han estado ahí atoradas por años. Si quiero una liberación a nivel físico, liberarme de cualquier cosa, llámale una enfermedad, un cáncer, liberarme a nivel físico de una persona y separarme, porque hay personas que nos cuesta tanto trabajo terminar una relación que no sabemos ni cómo, ¿verdad? Y nos queremos liberar de un trabajo por miedo, inseguridad, no podemos renunciar e ir a buscar lo que realmente queremos. Esos son niveles de liberación que van en instintos físicos, emocionales, materiales, pero también espirituales. Pocas personas llegan a una liberación espiritual. Voy a empezar a entrar un poquito a lo que es la liberación espiritual. La liberación espiritual es porque mi espíritu me está exigiendo esto o mi alma me está pidiendo que la sane. La psicóloga Louise Bournois, la francesa, que hace el libro de las cinco heridas del alma o sanando las cinco heridas del alma, ella dice que esta enfermedad es a nivel del alma, ¿no? Por las reencarnaciones. ¿Cuál es la enfermedad del alma? El egoísmo. Egoísmo innato con el que nacemos desde el vientre de la madre. Este libro de la enfermedad mental y emocional también habla de ese egoísmo innato, pero hay una consecuencia por seguir egoístas. Yo claro que lo desconocía, nadie me lo dijo hasta que lo tuve que entender y comprender qué es lo que me pasaba. Yo, si no soy sanado y empiezo a sanarme a mi edad de 33 años por las consecuencias de mi vida que llevé, de quedarme paralítico, de no tener hijos, de estar casi divorciándome con mi esposa, de estar en cama postrado pidiéndole ayuda a todos, imagínate mi ego, cómo se sentía al tener que pedir ayuda, para ir al baño, para pararme por no poder caminar, no poder hacer mis cosas. Entonces, era tanto el dolor de mi ego que entré en una depresión, entonces no quería vivir. Entonces, llego a la conclusión que en la vida hay dos cosas, o cambias o mueres. Como dicen por ahí, te quedas en una vida de mamífero, naces, creces, te reproduces y mueres. Entonces nos teníamos que espiritualizar. Y este animal, este mamífero, tuvo que tener y conocer su mundo emocional, su mundo mental y empezar a liberarse de ellos para poder espiritualizarse un poco y volver a hacer lo que siempre hemos hecho desde el inicio, espíritus
postrados en un cuerpo de un animal y el alma también. El alma me ha exigido muchas cosas por tantas reencarnaciones. Lo creamos o no, estamos sujetos a ellos. Y si no creemos en la reencarnación, estamos viendo que la epigenética o la biología traemos las cosas heredadas por nuestros ancestros. En nuestro ADN está. Entonces, esa alma se comparte en la sangre. Los judíos, ¿verdad? Nunca prueban la sangre o no la tocan porque se transmite lo que viene en el alma o en el espíritu. No tienen relaciones sexuales cuando hay menstruación, cuando hay sangre, siempre evitan lo que es la comida, la carne con sangre, tocar un cuerpo, tocar cosas así, porque dicen que en la sangre se hereda o se infecta el alma. Entonces, este libro también te lo dice. Se cura por medio de la eliminación del egoísmo y la adquisición y la práctica de la capacidad de amar. Entonces, yo por ser tan egoísta y tratar siempre de satisfacer mis instintos animales, nunca tuve la capacidad de amar. Siempre quería recibir. Entonces, tuve que liberarme de todo lo que me estaba pasando, empezar a entender y a comprenderme y a conocerme a mí. Tuve que espiritualizarme. La palabra espiritualizarte es aquel que se conoce a sí mismo y empieza a aprender más sobre ti. Porque me enojaba, porque me resentía tan fácil, porque tenía miedos, empiezo a investigar cómo funciona el cuerpo, el cerebro, por qué tantos químicos, y empiezo el mundo espiritual, empiezo a tener esos conflictos espirituales, ¿verdad? Que no me satisfacía la religión, no había nada que me llenara, hasta que realmente tengo una necesidad de espiritualizarme. Y empiezo con lo más sencillo, a liberar mi espíritu de tantas confusiones. Por ahí hay un libro y unos apartados de los agnósticos. Y un agnóstico sí cree en Dios, pero no sabe que a él le va a ayudar. Otros no quieren creer en Dios para no estar encajonados. Y otros saben que hay un Dios por ahí que existe, pero yo no lo conocemos. Y en la búsqueda y en la necesidad de espiritualizarte, empiezas a conocer tu Dios interior. Y ese es el que te va a dar la verdadera liberación de tu espíritu. Porque aquí el resumen podría ser, me libero en lo emocional, me libero en lo físico, a nivel físico, y empiezo a tener un espíritu más sano. Porque ya hay mente y cuerpo sano, puede estar el espíritu más sano. El alma empiezo a trabajar para satisfacer y curar el alma, como dice la psicóloga. Me empiezo a deshacer y a trabajar más en mi egoísmo. Por ahí es como tener un despertar espiritual. Dejo de satisfacer todo lo material, se necesita, es necesario, pero empiezo a tener un equilibrio, empiezo a tener sano juicio, salud mental que antes no tenía, empiezo a tener una cordura. No sé, en los países que nos vean, cómo le podemos llenar, por eso hablo así, lo más general que se pueda, sano juicio, salud mental o cordura, un equilibrio emocional para ya no estar inclinado hacia un lado, a la depresión, hacia la alegría, hacia la euforia y estar siempre desbalanceados. Una persona en depresión, enojada, neurótica, resentida, una persona con muchos miedos, una persona celosa, una persona dependiente, en pocas palabras, está desbalanceada. No hay alguna parte de nuestra vida que nos está satisfecha. Ejemplo, nuestros cuatro instintos del mamífero tienen que estar satisfechos. Tengo que tener relaciones sexuales, ¿verdad? Tengo que amar y querer a alguien. Para mi instinto emocional, puedo tener y importarme y ser miembro de alguna familia, creo mi propia familia, ¿verdad? Hijos, esposa, para sentir que pertenezco. Y si no, puedo incluirme en algún momento y en algún lugar de mi sociedad para no sentirme aislado. Pero cuando empezamos a estar libre de estas causas, cuando ya las hemos tenido satisfecho, pues ya no estamos en carencia, ya no estamos, ¿cómo se puede decir? Carentes de lo que más deseamos, que la mayoría desea el amor, pero el amor es un compromiso y el amor es dar para recibir. El secreto del amor es dar, 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 porque si nos vamos a curar del egoísmo, lo que primero que nos vamos a liberar es de la necesidad de ser amados y queridos y apapachados. Y cuando nos liberamos del egoísmo empezamos a dar,
que para eso fuimos creados. Tenemos todo para recibir y tener placer al recibir, pero debe ser el mayor placer al dar. Entonces mi mamá me enseñó esto y por ahí los judíos lo practican con la Torá o con la Cábala, porque mi mamá me enseñó que sentía muy bonito cuando le dábamos algo, pero que ella sentía más bonito cuando nos daba. Entonces siempre llegas a la casa de mamá y es, llévate esto, llévate esta comidita, tengo esto. Y uno casi como hijo nunca llegaba con nada, ¿verdad? Llegábamos a recibir, porque así fuimos creados con un placer al recibir y un placer al dar. Y en cuanto más damos, más podemos recibir. Entonces, no sé si quieran que hagamos un alto hasta aquí. ¿Alguien quiere decir algo o le seguimos? Por ahí alguien quiere abrir su micrófono. ¿Continuamos? ¿Sí? Ok, vamos a continuar. A ver, ajá. Le seguimos, me pusieron por aquí. Ok, porque me dijeron que era una hora. No sé, Connie, tú me dices, ¿verdad? Empezamos a las 7 de aquí en México y terminamos a las 8. De todos modos, estoy a lo que me diga, ¿verdad? Muchas gracias por permitirme. Estoy haciendo esto de hace 21 años. Me gustó mucho, trabajé en mí, me funcionó, volví a caminar a los 3 4 meses que pude encontrar esto que te estoy diciendo, empecé a caminar. Al año ya no se me notaba que cojeaba de una pierna. Al año 8 meses, a la edad de 36 años, tuve mi primera hija. Bueno, mi esposa se embarazó y tuvimos el primer embarazo. Tengo 4 hijos, perdimos tres, pero tengo 2 niñas y 2 niños, ¿no? Mm, ok. Ok, vamos a continuar. Y pues esto me funcionó a mí y lo empecé a entender, a comprender, fue algo que llenó mi vida, fue algo que me dio muchas explicaciones a todas mis dudas, a mis vacíos existenciales, como cualquier persona, que me resiento con Dios, ¿verdad? Me resiento con mi papá primero por cómo trataba a mi mamá, me resiento de con mi mamá porque me abandona y se va, después me resiento con Dios porque digo, ¿por qué me pasa todo esto a mí? Pero en ese mismo vacío existencial y caer de ser tan agnóstico y no creer ya en un momento en nada ni querer saber nada de nada, empiezo a buscar este camino de la sanación, de la curación y veo que entre más me vaya liberando de todo lo que he acumulado por años, más pronto empiezo a sanar. Entonces, si tú tienes alguna enfermedad física, pues entre más rápido te liberes de estas emociones que han estado ya atoradas de años, pues te vas a curar, ¿no? A veces tan solo vamos con el doctor o con el terapeuta o la terapia y empezamos a hablar y ya nos sentimos bien porque vamos liberando emociones. Y también en esas formas nos enfermamos. Cuando gritamos, nos enojamos mucho, explotamos, nos tragamos la emoción, no lo pudimos decir, quisimos evitar una discusión y no lo tragamos, también enfermamos, ¿no? Entonces yo te decía, ¿qué vamos a liberar del espíritu? Primero, todos los códigos y creencias que nos han dado. Tenemos tanta información, hemos buscado, intentado de tantas cosas para encontrar el significado de nuestra vida. Nos han dicho las palabras claves, quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, qué puede reconocer en mí, qué me gusta, mis habilidades para escoger una carrera, la escuela, familia, hijos, trabajo, casa, conseguir, ¿verdad? La economía, nos metemos tanto en el sistema que nos olvidamos de vivir la realidad. Entonces, el mundo emocional no existe, tengo que ver qué es lo real, el mundo físico es real y el mundo espiritual es muy real. Necesito tener eso en conciencia, controlar mi mente, empezar a hacer lo que he planeado, mis pensamientos y saber qué estoy sintiendo y qué emoción tengo para poder cambiar. Yo les digo a las personas que vienen conmigo que nuestro mundo emocional es como un tablero de instrumentos del carro, que lo único es me están indicando cómo ando, cómo voy en el viaje, si voy muy rápido, si me falta gasolina, si subió la temperatura, si hace falta aceite, ¿verdad? Algunos autos pues marcan si le falta aire a las llantas, en qué lugar voy, ahora con tanta información, pues el GPS. Entonces es tanta información que así son las emociones. Pero entre más las empieces a distinguir y a controlar dentro de ti,
Las emociones no pueden salir de nosotros porque hacemos daño. Somos muy compulsivos. Entonces, hablo por mí, ¿verdad? No los conozco, pero las personas que ya conozco, pues me van a entender y los que no, pues tenemos que reconocer que somos muy compulsivos, que muchas veces hacemos y vivimos por la emoción y no porque verdaderamente lo queremos hacer o una inteligencia emocional. A nivel espiritual, no sé si voy a hablar en general o voy a hablar lo que a mí me sirvió, ¿verdad? Y cómo pude encontrar la sanación y curar y liberar mi espíritu de tantas cosas. Es de que yo me sentía tan mal hijo, tan mal cristiano, tan mal alumno, tan mal empleado, en todos los aspectos de mi vida, pues, mal hermano, después pues ya mal esposo, que tuve que concentrarme en mí y verdaderamente tener toda la necesidad de cambiar. Primero es una verdadera y muy honesta, ser muy honesto conmigo mismo para poder cambiar, aceptar, tener una mente abierta y receptiva para poder aceptar todo lo que me decían. Mi papá me decía, pues no le hacía caso, mi madre me decía cosas, no le hacía caso, mi esposa, amigos, maestros, jefes de trabajo, pero pues yo no, ¿verdad? Lo ignoraba. Era tan egoísta que pues nomás me concentraba en mí, en mis emociones, ¿no? Tener un placer emocional que me duraba 5 o 10 minutos, el placer emocional, el placer físico que dura lo mismo, pero nunca tuve un placer espiritual. Y yo quería tener paz, quería tener muchas cosas como la mayoría de las personas, pero cuando vi la necesidad de tener muy buena salud, pero sobre todo una salud mental, tuve que buscar estos temas y trabajar en mí, ¿verdad? Y comprender ciertos conceptos, leer y estudiar mucho en la noche. La gente no quiere leer, todo está fácil, todo rápido, dame la sanación y curación y vámonos. No, es un proceso. El biodescodificador, por ejemplo, en mi parte, somos solo el 5% de la sanación o del entendimiento, de la comprensión. El paciente tiene que poner el 95% y todo eso está en su psiquis, ¿no? En el subconsciente. Entonces, la mayoría de nosotros no queremos hacer nada. Es muy difícil aquí alcanzar una fe que dicen la fe que obra, la fe que me lleva a la acción. Venimos a las terapias, venimos a oír, a ser escuchados, pero no queremos corregir nuestros errores y porque no tenemos la suficiente necesidad de aceptar y de cambiar. Cuando yo ya me vi con esa necesidad, pues es lo que me ha ayudado a lograr que aún a mis veintitantos años que empecé mi recuperación, que caminé, que tuve hijos y que me reconcilié con mi esposa, con mis hermanas, con mi madre. Mi papá ya estaba muerto, murió cuando yo tenía 23 años, pero pude hacer trabajos con él y tuve que trabajar con mi padre y he trabajado hace unos meses, unos 2 meses y medio, hice un trabajo todavía con mi papá. Encontré muchas cosas como padre a la misma edad que él empezó a sufrir sus enfermedades a los 53 años, yo tengo 53 ahorita, y empecé con algunos conflictos emocionales y algunas cosas que sucedían en mi vida y me llevó a recordar lo que era mi papá. Entonces, empecé a trabajar cosas que nunca había trabajado, como la madurez, aceptar la edad, aceptar los conflictos con los hijos, ¿verdad? Que tenemos, que no es fácil y los hijos empiezan a crecer, que ya no son los niños, empezar a dar permisos para que tengan novios, novias, ¿verdad? Que no son tuyos, que los empiezas a soltar, tener que enfrentar y a comprender a mi padre lo que enfrentó con nosotros como sus hijos, con mis hermanas, empezar a ponerme en el lugar de mi padre. Mi padre murió de un coma diabético, era alcohólico, era muy neurótico, era golpeador, eh, era un hombre muy trabajador con sus virtudes, pero yo me tenía que concentrar en lo que estaba repitiendo en mí, esa resonancia espiritual. Entonces, por eso digo, las personas cuando yo le hablo de liberar el espíritu no entienden qué es liberar del espíritu que tienes de los ancestros tuyos. Por ejemplo, papá o padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Ellos siguen viviendo en nosotros y nos tenemos que liberar y liberar nuestro espíritu de ellos. Porque yo decía, cuando me di cuenta por qué no tenía hijos, porque era algo muy parecido a lo que le había sucedido a mi papá.
Entonces empecé a liberar a mi espíritu, llegar a trabajar por lo que no hizo mi papá o no hizo mi mamá. Yo sí lo tuve que concluir, lo que hicieron ciertos abuelos en mí, y cuando te das cuenta que ellos siguen viviendo y actuando en ti a través de los genes, a través de la epigenética, la epigenética maneja mucho lo que es la emoción heredada por ancestros, y no te das cuenta que el que está decidiendo es un ancestro tuyo, que vive aún en ti. Entonces muchas veces fuimos obligados, restringidos, de actuar para un ancestro y no para nosotros mismos. Trabajábamos donde no queríamos, estudiábamos lo que no queríamos, nos casábamos al final con quien no queríamos casarnos, ¿verdad? O salimos huyendo porque ese ancestro se reflejó. Yo salía huyendo del amor cuando me trataban con amor, cuando me trataban bien, esas relaciones no me gustaban. Yo quería donde había conflicto, donde yo era importante, donde yo podía controlar, manipular a alguien, resolverle la vida a alguien. Eso a mí me encantaba, ¿verdad? Llegar a rescatar a los demás, porque yo vivía en ese abandono que hizo mi madre. Entonces yo estaba obligado a rescatar. Tengo 4 hermanas, yo era el único hombre, entonces me gustó mucho el papel de andar rescatando a las mujeres, ayudándolas, ¿verdad? Rescatando, porque yo veía cómo los hombres las destrozaron a mis hermanas, las abandonaron. Entonces nos volvemos a rescatadores. Esto es liberar el espíritu de muchas cosas que no nos corresponden, que dejé de ser controlador, dejé de ser el hermano que ayudaba y servía y resolvía todo con sus hermanas y sus cuñados y mis sobrinos y mis sobrinas. Empecé a tomar el control de mi vida y dejé el control a cada quien de mis personas más cercanas, como cuñadas, hermanas, cuñados, que ellos decidieran y se hicieran cargo de sus propios hijos. Yo ya no les resolvía. Yo empecé a tener una actitud muy diferente del rescatador, porque con las heridas del alma, no volver a ser rechazado o no volver a ser abandonado, pues empezamos a hacer muchas cosas para no volver a sufrir esa herida, ¿verdad? Entonces, yo te invito a que liberes tus emociones, busca alguna forma donde puedes liberar esas emociones que han estado ahí desde pequeños, que no sé si te atreviste alguna vez a decirle a tu papá lo que le tenías que decir, a tu mamá lo que le tenías que decir, a ese hermano, esa hermana, sin perder la cordura, pues que te hayas podido expresar alguna vez, porque ni siquiera nos dejaron expresarnos, ¿verdad? No sé si has podido liberar esas emociones de cuando estabas tan triste por ese juguete que te acababan de regalar y se rompió, o ese juguete que en Navidad jamás llegó, que lo deseabas, y yo hacía unas cartitas y me decía, no llegó porque te portaste mal, pues me volví contra Dios, ¿verdad? Ese niño malo, ese niño que no se merecía nada, pues era porque mi papá no tenía dinero o no podía comprármelo. Entonces, eran exigencias irrazonables a esas cartitas navideñas, que si me lo hayan explicado yo lo haya comprendido, pero nunca fue, siempre fue tarde. Entonces, hay que liberar nuestras emociones, hay que liberarnos de esto físico. Si traemos unos kilitos de más, también hay que liberarnos de esos kilos de más, tener la necesidad realmente de cambiar, de llegar a un punto a donde, ¿cómo me quiero ver yo? A mí me gustaría tener cabello, ¿verdad? Y hacerme unas colitas, pero no, así me empecé a aceptar. Son conflictos no resueltos con mi padre. Eso representa esta calvicie. Mi papá no era así, pero en mí fue aumentado los conflictos de los demás papás, abuelos en el transgeneracional. Entonces, como mi papá se muere, pues no puedo arreglar nada con él. También subí de peso, algo que me lastimaba la columna, algo que me dañó, tuve que bajar, pero pocas veces llegamos a la verdadera necesidad de cambiar. Y casi siempre es porque estamos a punto de morir o de perder algo tan importante como la salud, pero hay gente tan dependiente que cambia por la otra persona, no por uno. Hay gente por no perder un hijo, una hija, un trabajo, el esposo, la pareja. Esas necesidades no son suficientes. Por eso regresamos otra vez a donde mismo. Pero cuando verdaderamente tenemos una necesidad propia de cambiar, de sanar, de ya no quiero ser así, me apena mucho lo que llegué a hacer, siento vergüenza de mí, de cómo me comporté, cómo lo viví y cómo hice sufrir a los demás, cuando entro en cabales, cuando entro en sano juicio, cuando me llega la salud mental,
porque ya no estoy en depresión, en tristeza, ya no me siento feo, gordo, bonito, chaparro. Cuando me empiezo a aceptar y veo mi verdadera realidad, empiezo a estar dentro de mi juicio y empiezo a accionar hacia lo positivo, a donde verdaderamente quiero estar, sin dañar a nadie, pero sí haciendo lo que yo deseo, no en mi egoísmo. Entonces empiezo a liberar todo lo que yo siempre he querido, una dependencia. No quiero depender de tener dinero o no tener, de un trabajo. No tengo que depender de una esposa, de un hijo, de una hija, a que me den el amor, la ternura, de un papá, de una mamá. Empezamos a liberar porque empecé a madurar y empecé a comportarme como un adulto. Y cuando empecé a sanar al niño que ya no exigía el amor, el cariño de su mamá o la protección de papá, cuando fui trabajando en mí, empecé a madurar, empecé a aceptar y empecé a dar. Porque fui tan egoísta que me guardé todo lo que me daban los demás y empecé a dar y hasta lo que no tenía. Empecé a dar amor que no tenía, ¿verdad? Porque nacemos tan egoístas que nacemos con una incapacidad. Y yo les digo, vienen las personas aquí a la terapia conmigo y les digo, ¿no te has dado cuenta que tú quieres correr un maratón, pero no te das cuenta que no tienes piernas? O sea, no puedes dar ni recibir amor porque eres tan egoísta. Y lo dice este libro. Se cura por medio de la eliminación del egoísmo y la adquisición y la práctica de la capacidad de amar. Así que, compañeros, empecé a amar, empecé a aceptarme a mí, a perdonarme, me empecé a amar a mí, empecé a interesarme por los demás, dejé de ser egoísta y empecé a amar a todos los demás, aceptar a mi esposa, a mi madre, a mis hermanas, tal y como eran, sin intentar cambiarlos, a mis clientes, a mis pacientes. Empecé a ver mis errores, empezar a corregirlos, que es un largo, largo trabajo, a ver mi procrastinidad cuando dejaba todo para después, dejar de ser mediocre, dejar todo a medias. Hoy si le agarro un libro lo termino, si voy a un diplomado lo termino, si me meto a un curso lo termino, si veo un video lo termino, si voy al doctor a una consulta tengo que terminarme el medicamento al pie de la letra. Yo no puedo decirle al doctor cómo me quiero curar. Y aquí con nosotros es ver la incapacidad que tenemos. Entonces yo les digo, tú quieres correr y no tienes piernas, pero ¿por qué no me pasa esto o aquello? Porque no tienes la capacidad de amar, porque no te has deshecho del egoísmo. Entonces, a mí me gusta trabajar con las personas, me gusta tratarles de transmitir lo que yo aprendí, que cualquier enfermedad se puede sanar, cualquier relación se puede sanar, que en el mundo espiritual puedes hacer lo que quieras bajo ningún efecto de ninguna droga, puedes viajar, ir, venir, cruzar dimensiones, lo que tú quieras, pero sin usar drogas, siempre y cuando te conozcas más a ti mismo. Empecé conmigo y alguien me dijo por ahí, si tú das un paso hacia adelante para conocerte a ti, ese creador o ese Dios da un paso a ti. Y empecé en el mundo mental y empecé en el mundo de la meditación, muy poquito, no crees que se ocupa mucho. Y empecé a hacer lo que nunca hacía, a meditar, a pensar, a sentir, a visualizarme de una forma diferente. Y comprendí que cuando yo meditaba y dejaba el mundo físico y las necesidades materiales, ese Dios o ese creador bajaba a ese mundo y ahí podía hablar con él. Y entonces yo ya le pedía pedir la sanación, la curación y el entendimiento, la sabiduría, y dejé de pedirle cosas materiales. Entonces sí puedes encontrarte con ese Dios en el mundo mental, en el mundo de la meditación. Ahí sí cabe hablar con Él. Me di cuenta que existía, me di cuenta de lo que yo padecía, que era una enfermedad mental y emocional, que padecía una enfermedad tan física por egoísta, por tener tanto egoísmo en mi vida, que cuando empiezo a curar el egoísmo y que me interesa los demás y el bienestar de los demás sin andar rescatando a nadie, solo aquella persona que realmente llega a uno, porque no podemos andar levantando a los borrachitos, a los pobres, ir con la comadre, con mi hermana, no, esperar quien te busque. Si estás en condiciones de servir o de ayudar, pues ayuda. Si no hace falta nada en tu casa, puedes dar a los demás, porque también la recuperación y la sanación se tiene que ver en todos los aspectos de tu vida, en tu casa,
en las cosas económicas, en las finanzas, en la salud, ¿verdad? No puedes ser una persona sana si tan solo ni siquiera va al dentista a arreglarse los dientes, a arreglarse sus pies, sus rodillas, ¿verdad? A tener unas plantillas para caminar el arco, ¿verdad? Tus dientes completos y empezar a cuidarnos y atendernos, mínimo el cuerpo físico, luego la mente, estar atento de nuestro mundo mental, ¿verdad? Y pasar al mundo espiritual. El mundo espiritual es aquel que se conoce a sí mismo y empiezas a saber para qué fue hecho y empiezas a llevar esa función. Por eso dejé de ser ese mamífero que nace, crece, se reproduce y muere. Empecé a preocuparme por mí y por los demás. Evité muchas cosas en mi vida y sobre todo lo que más me gustaba hacer en planos físicos, en planos emocionales. La gente nunca quiere dejar lo que más le gusta, lo que más le da placer, pero a veces llega el momento que estás tan satisfecho que ya maduraste y que ya no te importa satisfacer tanto lo mamífero, lo animal. Empiezas a satisfacer tu espíritu, escuchas a tu alma, porque si quieren anotar esto, a mí me costó muchos años darme cuenta de esto. Donde quiera en los libros, por ejemplo, este libro dice, la enfermedad mental y emocional es una enfermedad espiritual. En el libro que leí de Alcohólicos Anónimos, yo nunca fui alcohólico, ni siquiera me gustaba tomar, pero es un proceso que llevo porque aquí atiendo a personas o drogadictas o que también sufren con alcoholismo, o a mujeres que tienen esposos alcohólicos, hijos. Entonces, en ese libro viene que la enfermedad que descubre Bill, el que hizo el libro de Alcohólicos Anónimos, es una enfermedad del alma por sí sola, así dice. Entonces, cuando yo me doy cuenta, empiezo a estudiar lo que es la Torá y la Cábala, y empiezo a darme cuenta que el alma tiene unos miedos primordiales. Si los quieres anotar, te van a ayudar mucho, porque nadie quiere escuchar a su alma. Entonces, cuando el alma viene aquí, encarna contigo, en el mundo físico, viene con tres miedos primordiales. Es no ser escuchada, no ser vista y no ser cuidada. Entonces, si te fijas, hay muchas personas extremistas que vienen y hacen juegos extremos, ¿verdad? Y es porque tienen un alma que quiere ser vista y ser cuidada, por ejemplo. Nos metemos en relaciones donde somos maltratados, acusados, nos trabajan demasiado, nos exigen mucho porque el alma nos está pidiendo que le prestemos atención. Entonces yo te invito a que empieces a escuchar tu alma, hables con ella, veas qué necesidades tiene de ser cuidada, escuchada, vista, empieza a verte dentro de ti, empieza a ver tu alma. Es muy parecida a ti, si tú te ves en un espejo, tu alma es muy parecida a ti y también a nivel espiritual tu espíritu es muy parecido a ti, pero con algunos cambios. Entonces, trata de ver y encontrar tu liberación en lo emocional, en lo físico, ¿verdad? Sin ser tan dependientes a las necesidades físicas. Todo se necesita, pero nada es primordial para el mundo espiritual. ¿Por qué? Para terminar, te voy a decir, porque siempre nos olvidamos de lo principal, de dónde es nuestro fin, a dónde queremos llegar, porque nos perdemos en los medios. Siempre los medios son materiales, pero es un medio para llegar a nuestros fines. Y nuestro verdadero fin es reconocer quiénes somos, de dónde venimos, encontrar nuestro espíritu, sanar nuestra alma para poder regresar a lo que es el creador o lo que es el origen o regresar con Dios, como tú le quieras llamar, pero sí es un espíritu que está fuera de ese lugar donde pertenece. Por algo hicimos allá arriba que nos encontramos aquí y tenemos que regresar. Entonces, somos seres desbalanceados. Trata de encontrar el balance, cubrir tus necesidades materiales y físicas, pero que no sea el medio que te pierdas en lo espiritual y ya no llegues a tu fin. Es es un mundo material, un mundo físico, pero aquí mismo estamos dentro del mundo espiritual. Estamos dentro del mismo mar, somos esa gotita de mar fuera o dentro, pero que no teníamos la capacidad de voltearnos a ver a nosotros mismos como gotas, ¿no? Ver en nuestro interior de qué estamos hechos y empezar a hacer para lo que estamos hechos. Ejemplo, si mi padre es un carpintero,
como Pinocho, ¿verdad? Que hizo a Pinocho ese carpintero, ¿cuál es mi función? Yo te invitaría que te liberes de estos tres aspectos de tu esencia, pero que vuelvas a ser para lo que fuiste creado, o trata de investigar para qué fuiste creado, quién te envió, quién te mandó a este lugar, quién te mandó en esa familia, para qué escogiste a ese papá y esa mamá, por qué hiciste contratos con ellos, por qué tuviste que llegar a través de ese útero, de esa vagina con esa mamá, para poder encarnar en este mundo material y qué es lo que tenías que hacer. No te olvides nunca de tu verdadero fin, y es sanar tu alma, curarla para no repetir, conocer tu espíritu y regresar a tu origen, de donde tú seas, ¿verdad? Yo, Connie, yo creo que estamos a tiempo en la hora, ¿verdad? Tú me dices si alguien tiene una duda o una pregunta. Voy a ver el chat, a ver qué pusieron. Hola, 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 buenas tardes. Dice, vale, me agarró en un choque, luego, ¿qué estás haciendo lo que no debes de hacer? Desen tiempo, si les interesa la plática, yo dejo todo, dejo paciente, dejo hijos, ahorita me están marque y marque el fontanero que iba a ir a arreglar la tubería que se rompió, y bueno, yo dejo todo para atenderme, ¿no? Buenas noches a todos, aquí estamos desde Argentina, le seguimos, ok, vamos a ver qué más hay. ¿Alguien por ahí quiere decir algo? ¿Quiere prender su micrófono? Aquí la Zule me apaga el mío y lo prende y bueno. Connie, ¿dónde estás? ¿Alguna sugerencia, Connie? Ya te vi. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias Bien, por mucho la, gusto. por la información que nos has entregado el día de hoy, súper valiosa, la verdad. Y Sí. no, está bien, como te decía al principio, a tu tiempo, ¿ya? Si tú consideras que está todo lo que tenías que entregar el día de hoy, está súper Ujú. perfecto. No, ya sabes que nos quedamos siempre en los primeros puntos, ¿no? Escribimos tanto, aquí tengo mis hojitas, ¿verdad? Que Zule, mi esposa, me las anotó, pero pues son varios puntos. Yo le digo siempre, si quieren que demos la segunda, la tercera charla o plática, pues ya dependerá de ti, Connie, ¿verdad? Yo te agradezco la confianza y que me hayas permitido, ¿verdad? Compartirles. No sé, tú dime, Connie, ¿le quieres decir algo a tu gente también? Sí, mira, ahí en el chat nos están preguntando contacto para la consulta. ¿Haces consulta a distancia, Marco? Sí, por videollamada también, la hacemos por WhatsApp, por Zoom, ¿verdad? O sí, si quieren anotar mi número o que Zulema se los haga llegar, mi número aquí en la ADA es el 52 33 y mi teléfono es el 3 157 53 34. Y si no, aquí en el canal de Biomente Corazón, ahí vienen mis datos, ¿verdad? Te lo repito, 52 33 3 157 53 34, ¿verdad? También les digo a la gente que no puede pagarla, que no me la pague, pero que realmente le interese continuar. Yo casi siempre las terapias las doy 12 sesiones, una vez por semana, y que le damos seguimiento y terminen las 12 sesiones y ya me digan si sirvió o no sirvió, si les sirvió para algo su terapia o quieren continuar en algo. Todo lo que yo les digo está en los libros, nunca les digo nada mío porque luego la gente dice, Marcos me dijo, Marcos me codificó, Marcos me metió una idea y no es así. Todos son los libros de psicología, de alcohólicos, de neuróticos, de escritoras como la de este dolor no es mío, ¿verdad? Y un montón de libros que hay por ahí. Y ya les digo, cuando tengan unos 10 años conmigo de terapia, yo ya te voy a compartir lo mío, a dónde fueron mis conclusiones y a dónde llegué y qué hice verdaderamente, ¿no? Para poderme liberar. Me han pasado muchas cosas extraordinarias, me han pasado cosas dolorosas, me siguen pasando, pero ahora ya estoy más maduro, ya me doy cuenta hasta quién engaña, ¿no? En todos los planos espirituales, mentales, emocionales, quiénes son verdaderamente maestros, si ocupas maestros o no, y todo ese montón de cosas que están por ahí, yo te digo, pues no es así. No se ocupa medicamentos, no se ocupa medicina, no se ocupa una operación, te puedes sanar, te puedes descodificar, no se ocupan drogas de ningún tipo para llegar
a cualquier lugar que tú quieras llegar. Hay regresiones, puedes hablar con papá, con mamá, o sea, me dicen, o sea, ¿puedo hablar con los muertos? Sí. Y hay muchas formas de hablar con los muertos, hay muchas formas de hablar con tus seres queridos, ¿verdad? Tan solo las constelaciones familiares que se hacen, pues a través de otros se representa. Hay muchos medios ahora para estar bien, pero verdaderamente tienes la necesidad, verdaderamente deseas la sanación y llegar a tal grado de volver a caminar, o sea, ser libre, volverte a levantar por tus propios medios y no depender de nadie, ni de papá, ni de mamá, ni de ninguna religión, ni siquiera de ningún Dios, porque la gente quiere depender de un Dios. Yo te digo, libera tu espíritu y vuelve a saber quién eres tú y quién te creó, pero no necesitamos nada de nadie. Ya eres un Dios, ¿verdad? Ya estás ahí en potencia y todo canalizado, pero ¿qué nos hace falta? Pues de mi parte es todo, compañeros. Amigo, mucho gusto con los que no conozco, a los nuevos, ¿verdad? ¿Y algo más, Connie? No, nada más por mi lado. Muchas gracias, Marco, por todo. Gracias. Un saludo y un abrazo. Nos estamos viendo. En cualquier otra oportunidad, muchas gracias. Le damos la segunda parte de este capítulo de liberarnos la emoción, físico y lo espiritual. ¿Sale? Muchas gracias. Adiós. Doy por concluida la sesión. Gracias.